Carlos Herrera es una de las figuras más influyentes y reconocidas del periodismo radiofónico en España. Su voz, su estilo directo y su capacidad para conectar con millones de oyentes lo han convertido, durante décadas, en un referente indiscutible de la comunicación. Sin embargo, antes de alcanzar el estatus de leyenda mediática, hubo una historia de origen marcada por la disciplina, la curiosidad intelectual y una profunda vocación por la palabra. Carlos Herrera Cruzet nació el 12 de julio de 1957 en Cuevas del Almanzora, un municipio de la provincia de Almería, en el seno de una familia acomodada y culta. Su padre, médico de profesión, y su madre, mujer de firmes valores tradicionales, influyeron decisivamente en su educación. Desde muy joven, Carlos creció en un entorno donde el esfuerzo, la responsabilidad y el pensamiento crítico eran pilares fundamentales. Durante su infancia y adolescencia, la familia se trasladó a Barcelona, una ciudad que marcaría profundamente su carácter y su formación. En la Cataluña de las décadas de 1960 y 1970, Herrera estuvo expuesto a una diversidad cultural e ideológica que amplió su mirada del mundo. Este contexto plural despertó en él una temprana inquietud por la actualidad, la política y el análisis social. Cursó estudios en colegios de prestigio, y aunque inicialmente se interesó por disciplinas más convencionales, pronto descubrió que su verdadera pasión era la comunicación. Le atraía especialmente la radio. Ese medio íntimo, cercano, capaz de acompañar al oyente en silencio y de influir sin necesidad de imagen. Desde muy joven mostró facilidad para expresarse, argumentar y captar la atención de quienes lo escuchaban. En su etapa universitaria, Carlos Herrera comenzó a dar sus primeros pasos en medios locales, compaginando estudios con colaboraciones radiofónicas. Aquellas primeras experiencias, lejos de los grandes focos mediáticos, fueron clave para moldear su estilo. Un tono firme pero cercano, una mezcla de ironía, análisis y opinión personal que más tarde se convertiría en su sello distintivo. Sus primeros años no estuvieron exentos de dudas ni sacrificios. Como muchos jóvenes aspirantes a periodistas, tuvo que abrirse camino en un entorno competitivo, donde el talento no siempre garantizaba oportunidades inmediatas. Sin embargo, su constancia y su capacidad de trabajo pronto llamaron la atención de profesionales consolidados del sector. Ya en sus inicios, Herrera demostraba una cualidad poco común: la habilidad para convertir la información en relato y la opinión en reflexión compartida. No hablaba solo para informar, sino para provocar pensamiento, debate y emoción. Esa capacidad, forjada desde la juventud, sería la base de una carrera que con el tiempo lo llevaría a ocupar los espacios más influyentes de la radio española. Así, los primeros años de Carlos Herrera no solo explican al comunicador que llegaría a ser, sino que revelan el origen de una personalidad mediática compleja, disciplinada y profundamente consciente del poder de la palabra. Un origen que resulta imprescindible para comprender todo lo que vendría después. La trayectoria profesional de Carlos Herrera es un ejemplo claro de cómo la constancia, la personalidad fuerte y una visión estratégica de los medios pueden transformar a un periodista en una auténtica institución. Su carrera no fue un ascenso inmediato, sino una construcción progresiva, marcada por decisiones clave y cambios decisivos de etapa. Sus primeros pasos firmes en la radio se produjeron en emisoras locales, donde aprendió los fundamentos esenciales del medio: el ritmo, la improvisación, la cercanía con el oyente y la importancia de la credibilidad. En aquellos años, Herrera entendió que la radio no solo informa, sino que acompaña, influye y crea vínculos emocionales profundos con su audiencia. El gran punto de inflexión llegó cuando comenzó a trabajar en Radio Nacional de España, RNE. Allí adquirió proyección nacional y empezó a perfilar el estilo que lo distinguiría durante décadas: una mezcla de análisis político, comentario social y opinión directa, sin rodeos. Su voz empezó a ser reconocible y su nombre comenzó a circular con fuerza dentro del sector. Posteriormente,
Su paso por Antena 3 Radio y más tarde por Cadena SER consolidó su estatus como comunicador de primer nivel. En estas etapas, Carlos Herrera ya no era solo un locutor, sino un creador de contenidos con capacidad de marcar agenda. Sus programas se convertían en espacios donde se discutía la actualidad política, económica y social con un enfoque personal y contundente. Sin embargo, el movimiento más decisivo de su carrera llegó con su incorporación a COPE, una cadena que apostó por él como figura central de su parrilla. Allí, Herrera alcanzó cotas históricas de audiencia con el programa Herrera en COPE, convirtiéndose en líder de las mañanas radiofónicas y en uno de los periodistas mejor pagados y más influyentes de España. Su éxito no se explica únicamente por los datos de audiencia. Carlos Herrera supo construir una marca personal sólida, basada en la coherencia ideológica, la claridad del discurso y una relación casi íntima con millones de oyentes. Para muchos, su programa se convirtió en un ritual diario. Para otros, en una referencia obligada para entender la actualidad nacional. Además de la radio, Herrera amplió su presencia mediática a la prensa escrita, la televisión y el ámbito editorial. Publicó libros, participó en debates televisivos y colaboró con distintos medios, reforzando su imagen de comunicador total. Esta diversificación le permitió mantener su relevancia incluso en un panorama mediático cada vez más fragmentado y digitalizado. No obstante, su carrera también estuvo rodeada de polémicas. Sus opiniones firmes, especialmente en el terreno político, generaron tanto adhesiones incondicionales como críticas feroces. Lejos de esquivar la controversia, Herrera la convirtió en parte de su identidad pública, reafirmando su papel como voz influyente que no teme incomodar. Con el paso de los años, Carlos Herrera dejó de ser simplemente un periodista para convertirse en un actor clave del ecosistema mediático español. Su palabra pesa. Sus silencios se interpretan, y cada movimiento profesional genera titulares, una posición de poder que pocos comunicadores han logrado sostener durante tanto tiempo. Este recorrido profesional explica por qué cualquier noticia relacionada con su vida personal o sus decisiones vitales adquiere una dimensión pública inmediata. Porque antes de ser protagonista de rumores o anuncios inesperados, Carlos Herrera ya era, desde hace décadas, una figura central del panorama mediático español. La vida personal de Carlos Herrera siempre ha despertado un enorme interés mediático. No solo por su posición de poder en la radio española, sino porque, a lo largo de los años, ha sabido mantener un delicado equilibrio entre la exposición pública y la protección de su intimidad. Un equilibrio que, en más de una ocasión, se ha visto puesto a prueba. Durante décadas, Carlos Herrera fue conocido no solo por su voz influyente, sino también por su matrimonio con Mariló Montero, una de las presentadoras más populares de la televisión española. Juntos formaron una de las parejas más mediáticas del país, símbolo de estabilidad, éxito profesional y familia consolidada. De esta relación nacieron 2 hijos, quienes crecieron en un entorno marcado por la notoriedad pública de sus padres. A pesar de ello, Herrera siempre intentó mantenerlos alejados del foco mediático, defendiendo con firmeza su derecho a una vida privada normal. En entrevistas, el periodista ha insistido repetidamente en la importancia de la familia como refugio frente a la presión del éxito. Sin embargo, tras más de 2 décadas de matrimonio, la pareja anunció su separación, una noticia que sorprendió a la opinión pública. El divorcio se produjo de manera discreta, sin escándalos públicos ni declaraciones explosivas, algo poco habitual en figuras de su nivel de notoriedad. Este silencio, lejos de apagar el interés, alimentó aún más las especulaciones. A partir de ese momento, la vida sentimental de Carlos Herrera se convirtió en objeto constante de rumores. Cada aparición pública, cada ausencia prolongada, cada gesto ambiguo era analizado con lupa por la prensa del corazón. Aún así, el periodista optó por una estrategia clara: no confirmar ni desmentir informaciones y mantener su vida amorosa fuera del debate público. Con el paso del tiempo, Herrera fue reconstruyendo su vida personal
lejos de los grandes titulares. Sus prioridades parecían centrarse en el trabajo, la familia y una vida más serena, acorde con una etapa de madurez. No obstante, su figura seguía siendo demasiado relevante como para pasar desapercibida. En diversas ocasiones, el comunicador ha hablado de la importancia del amor en etapas avanzadas de la vida, defendiendo que los sentimientos no entienden de edad ni de calendarios. Estas reflexiones, aparentemente generales, fueron interpretadas por muchos como mensajes velados sobre su propia situación personal. Además, Carlos Herrera ha reconocido que la paternidad marcó profundamente su visión del mundo. Ser padre no solo influyó en su vida privada, sino también en su manera de entender la responsabilidad social de su discurso público. Este aspecto resulta clave para comprender por qué cualquier información relacionada con su familia genera un impacto inmediato. Así, la historia sentimental y familiar de Carlos Herrera se mueve entre la discreción y la expectación permanente. Un terreno fértil para rumores, interpretaciones y titulares llamativos, que preparan el escenario perfecto para que cualquier anuncio inesperado adquiera una dimensión nacional. Todo ello conduce inevitablemente a la pregunta que muchos se hacen hoy. ¿Qué hay de cierto en las informaciones que han comenzado a circular recientemente? En los últimos tiempos, el nombre de Carlos Herrera volvió a ocupar titulares con una fuerza inusitada. El motivo: informaciones y comentarios que apuntaban a un anuncio inesperado relacionado con su vida sentimental y familiar. A sus 68 años, se hablaba de una nueva pareja y, de forma aún más llamativa, de la llegada de un supuesto tercer hijo. El impacto del titular fue inmediato, no solo por lo sorprendente del planteamiento, sino porque contradecía la imagen pública de discreción y estabilidad que Herrera había mantenido tras su divorcio. En un ecosistema mediático dominado por la inmediatez y las redes sociales, el rumor se propagó con rapidez, alimentado por interpretaciones, titulares ambiguos y comentarios sin confirmación oficial. Sin embargo, al analizar el origen de estas informaciones, se observa un patrón ya conocido en el tratamiento mediático de grandes figuras públicas. Una combinación de declaraciones sacadas de contexto, especulación y extrapolación de hechos reales. En este caso, el punto de partida fueron apariciones públicas recientes y reflexiones personales del propio periodista sobre el amor, la madurez y las nuevas etapas vitales. En ningún momento Carlos Herrera realizó un anuncio formal confirmando la paternidad de un tercer hijo. Tampoco hubo un comunicado oficial, ni una declaración directa que respaldara de manera inequívoca esa afirmación. Lo que sí existió fue un renovado interés por su vida privada, impulsado por la percepción de que el comunicador atraviesa una etapa personal distinta, más abierta y serena. Respecto a la supuesta nueva novia, diversas fuentes apuntan a que Herrera mantiene una relación estable desde hace tiempo, aunque siempre lejos del foco mediático. Fiel a su estilo, el periodista ha optado por no convertir su vida sentimental en un espectáculo público, consciente del impacto que cualquier confirmación tendría tanto en su entorno personal como profesional. La mención a un tercer hijo, por su parte, parece responder más a una construcción narrativa que a un hecho contrastado. En el ámbito del entretenimiento digital, este tipo de titulares funcionan como detonantes emocionales, generando curiosidad y debate, aunque no siempre reflejen una realidad verificable en el sentido literal. No obstante, el fondo de la cuestión va más allá de la veracidad estricta del dato. El interés del público revela algo más profundo: la fascinación por las segundas oportunidades, por las nuevas etapas vitales, y por la idea de que la vida puede sorprender incluso cuando parece completamente definida. Carlos Herrera encarna, para muchos, la imagen de un hombre que ha alcanzado el éxito profesional, ha formado una familia, ha atravesado rupturas y que, aún así, sigue abierto a reinventarse. En ese contexto, el titular funciona como una metáfora poderosa más que como una afirmación factual. Así, la clave no está tanto en confirmar o desmentir un dato concreto, sino en entender por qué este tipo de noticias generan tanto impacto. Porque cuando una figura de la relevancia de Herrera
es asociada a cambios profundos en su vida personal. El público proyecta en él sus propias preguntas sobre el tiempo, el amor y el futuro. La historia que rodea a Carlos E. Herrera no puede entenderse únicamente desde la literalidad de un titular llamativo. Más allá de la veracidad puntual de los rumores, lo que realmente capta la atención del público es el simbolismo que encierra su figura en esta etapa de la vida. A los 68 años, Herrera representa algo más que a un comunicador de éxito. Encarna la idea de que nunca existe un punto final definitivo. Durante décadas, su voz ha acompañado a millones de personas cada mañana, marcando opinión, generando debate y ofreciendo certezas en un mundo cambiante. Precisamente por eso, cualquier cambio en su vida personal se interpreta como un reflejo de algo más amplio. La posibilidad de volver a empezar, de amar de nuevo, de redefinir prioridades incluso cuando la vida parece ya escrita. El interés desatado por la supuesta nueva relación y la mención a un tercer hijo revela una verdad incuestionable sobre la audiencia contemporánea. El público no solo consume información, sino relatos humanos, historias que conectan con miedos, esperanzas y deseos universales. La edad, lejos de ser un límite, se convierte en un elemento narrativo poderoso. En el caso de Carlos Herrera, su trayectoria vital combina éxito profesional, estabilidad familiar, ruptura, silencio y madurez. Esa secuencia resulta profundamente reconocible para muchas personas que han vivido procesos similares, aunque lejos de los focos. Por eso, cada rumor sobre su vida privada despierta con pista una identificación emocional inmediata. Desde el punto de vista mediático, este fenómeno confirma una realidad clave del ecosistema digital actual. Los grandes nombres no pierden relevancia con el tiempo, sino que la transforman. El interés ya no se centra solo en lo que hacen, sino en cómo viven, cómo envejecen y cómo afrontan nuevas etapas. La audiencia busca ejemplos, espejos y narrativas de continuidad. Carlos Herrera, consciente de ello, ha optado por una estrategia clara: hablar cuando lo considera necesario y guardar silencio cuando la exposición no aporta nada. Esa elección, lejos de debilitar su imagen, la refuerza. El silencio bien gestionado se convierte en una herramienta tan poderosa como la palabra. En definitiva, el impacto de este titular no reside únicamente en su contenido, sino en lo que simboliza. La idea de que incluso las figuras más consolidadas pueden sorprender y así aprender, cambiar y abrir nuevos capítulos. Y quizá ahí radique la verdadera noticia. No en confirmar datos concretos, sino en recordar que la vida, incluso a los 68 años, sigue siendo un territorio abierto. Así se cierra este recorrido por la biografía, la carrera, la intimidad y la narrativa mediática de Carlos E. Herrera. Un hombre que, más allá de rumores o titulares, continúa siendo protagonista no solo de la radio española, sino del imaginario colectivo de varias generaciones.